Y la verdad que es un honor presentar a la persona que tenemos del otro lado. A veces hay un vicio de nuestro oficio que es encasillar a la gente, decir qué es la persona con la que vas a hablar. ¿Es escritor? ¿Es crítico literario? ¿Es ensayista? ¿Es opinólogo? Quizás todo. ¿Es comunicador? Quizás es todo eso y un poco más. Es docente, entre otras cosas. Está del otro lado de la línea Martín Coan, Lautaro y todo el equipo de Un Poco Rotos te saludan desde Rex Santa Fe. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, dentro de todo bien. Espero que opinólogo, ¿no? No, ya sé. Lo dije a propósito, si querés arrancamos por ahí, porque es algo que últimamente en las notas, tanto escritas como que te he escuchado o visto, elegís separarte o alejarte un poco de ese lugar, ese lugar común, sobre todo últimamente, de los discursos, en la que uno encasilla la opinión. ¿Qué te pasa con eso? No me pasa nada respecto de quienes quieran opinar o tengan algo para opinar. Yo creo que no lo tengo, honestamente. Si quieren, no tengo problema en presentarlo como una limitación personal. Uh-huh. En el sentido de, a la hora de, llegado el caso, posicionarme y ofrecer una opinión, yo no me considero en condiciones de hacerlo. En donde trato de maniobrar y donde creo que puedo llegar a tener herramientas para maniobrar, es que al trabajar, como ustedes mencionaban, con la literatura y en mi condición de crítico literario, que es a lo que me dedico y en lo que me formé, sí considero que, ya más allá de mi propio caso, existe un desplazamiento posible para pasar con esas herramientas de análisis, a analizar otras formas del discurso, uh-huh, otros registros de la circulación del discurso, por ejemplo el discurso político, incluso, digamos, una amplificación, aunque amplificación no sería la palabra, porque analizar un discurso ya involucra analizar imaginarios, representaciones, la carga ideológica que los discursos tienen, después en escena donde los circulan. En ese punto sí, yo intento, saldrá o no saldrá, eso sí no lo sé, posicionarme en esa condición de que cuando me lo consultan, digamos, si me lo solicitan, sí, tratar de analizar esto, discursos, imaginarios, representaciones, puestas en escena, digamos, uno también analiza las puestas en escena en la que un discurso se pone en circulación, eso sí, pero lo veo distinto a lo que sería opinar, que sería más subjetivamente decir qué me parece a mí esto o aquello. Bueno, y yendo justamente a los discursos, Martín Coan, no sé hace cuánto escribís las columnas en Diario Perfil, no sé si las tenés contadas tampoco. Sí, las tengo contadas. Me imaginaba. Soy ordenadito, sí, y voy por 800, alrededor de 850. Muchísimo. Es que son muchos años, muchos años de... es una sección que llevará, más de una década. Tengo esto como referencia. Cuando la sección empezó, lo comentaba el otro día en una entrevista también, uh-huh, cuando se abre esa sección, que es una sección de columnas de escritores, que sale los sábados en el Diario Perfil, entre los que estábamos, porque han ido pasando varios, entrando y saliendo, en algún momento estuvo Pedro Mairal, no sé, uh-huh, van y vienen, y algunos permanecemos más en campos, por ahí. Estaba Fowell, uh-huh, y Fowell murió hace años, así que tengo esa referencia de que llevamos largo tiempo colaborando ahí. Bueno, yendo justamente a los discursos políticos o discursos que circulan con mayor fuerza, por así decirlo, hubo una última entrevista que diste en Radio Futurock donde hablaste de esto del festejo o el regocijo con la crueldad, que la crueldad parece estar de moda. A mí me gustaría hablar de que también hay discursos, ¿por qué no llamarlos violentos?, que en algún sentido tienen más pregnancia hoy, no solo en los medios, sino en la vida de la gente, en la sociedad, por así titularlo. ¿Qué efectos tiene eso para vos? Porque voy a una situación cotidiana que tenemos aquí en la radio. Nosotros todo el tiempo nos levantamos, venimos a nuestro lugar de trabajo y tenemos que dar noticias feas, por así decirlo, o cosas violentas, por llamarlos de alguna manera, que a algunos nos conmueven, a otros nos indignan, por así decirlo, y hay otros que ni siquiera los sensibiliza para nada. ¿Qué pensás vos? Yo creo que, digamos, violencia, expresiones de violencia, discursos de violencia,
si uno empieza a recorrer retroactivamente, claro que siempre ha habido, y siempre va en distintas coyunturas, en distintos momentos, va a encontrar seguramente, de un modo o de otro, en un grado o en otro, digamos, no es nueva la circunstancia de la circulación de discursos de violencia, pero sí entiendo yo, y lo entiendo en relación a transformaciones, las profundas y aceleradas transformaciones que las tecnologías han traído, con muchísimos beneficios, por supuesto, en estas transformaciones, con muchísimas ventajas, por supuesto, en todas estas transformaciones tecnológicas que afectan fundamentalmente a las formas de comunicación. Digo, además de esas ventajas y beneficios notables, creo que han cambiado ¿cómo decir?, la temperatura media o el grado medio del tono de la circulación de discursos. Sí. De manera que si en otras coyunturas uno también podía detectar la aparición, la circulación de violencia verbal, esas formas de violencia verbal no dejaban de salirse de tono, se entraban como exabrupto a la escena. La escena discursiva tenía un tono medio, una temperatura media, y cuando aparecía el discurso de la violencia saltaba por encima de esa temperatura y entraba como exabrupto. Lo que creo es que creo yo, y cantidad de teóricos y analistas a quienes leo y con quienes pienso estas cosas, no es un descubrimiento mío, esa temperatura media subió varios grados, como una especie de calentamiento global, recontracalentamiento global de la circulación media de discursos, de modo que las intervenciones violentas, las agresiones, ya no irrumpen cambiando el tono de la escena, están en el tono de la escena y han producido necesariamente un acostumbramiento, como bien decías, porque a fuerza de repetición el acostumbramiento se empieza a instalar y por lo tanto una naturalización. Entonces cuando aparece el discurso violento ya no irrumpe como exabrupto, es una intervención que está a tono con el tono de la época, porque todo el tono de la época viró hacia una violencia admitida, naturalizada y por momentos incluso celebrada. Claro, ni hablar cuando, Guille, cuando ese discurso se emana o sale de un jefe de Estado. Bueno, ahí tenemos un punto que se puede pensar al menos en dos instancias. Una, tratar de indagar cuáles son las condiciones de posibilidad para que la escena política esté hoy en la Argentina en los términos en los que está. En la Argentina, y no solo en la Argentina, porque fenómenos de esta índole, aunque con características específicas en cada lugar, pero este tipo de viraje, este tipo de perfil de político y eventualmente de presidente, se ha verificado en otros lugares también. Por un lado, me parece que lo que señalás tocaría esa instancia. ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que ese discurso circulara políticamente, se validara políticamente, no fuese sentido como exabruptos de violencia inadmisible, que un candidato insultara, agraviara a una periodista en una conferencia de prensa porque osó mencionar a Keynes, que eso en lugar de sentirse como el salirse de foco de un desencajado, pudiese adquirir cierto valor, que de hecho lo adquirió, de manera que por una parte me parece eso, digamos, ese tipo Milei, que le estamos hablando, en este caso Milei, no se trata solo de Milei, pero está centralmente de Milei. Efectivamente parece haber captado muy bien, de hecho por algo pasa sus días en Twitter, que es, digamos, su hábitat natural. Eventualmente otras personas entrarán y saldrán de Twitter. Él habita Twitter. Y ese clima crispado, exasperado, violento y naturalizado en su violencia, efectivamente lo captó muy bien, lo plasmó muy bien. En ese sentido se puso a tono con la época, pero agregaría con una época cuyo tono me resulta preocupante. Después está el desplazamiento que señalás, que es una especie de estatización de Twitter, no de la empresa, no son muy amigotes con Elon Musk, no serían eso, no de la empresa, de las formas. Claro. De las formas. ¿Qué pasa cuando ese régimen de agresión, de virulencia, de violencia sin fundamento, de maltrato y de denigración traspasa a la condición del discurso de Estado? Es el discurso de Estado. El discurso de Estado asume las características
de la circulación virulenta de las palabras en ciertas zonas de las redes, ¿no? Estamos a la vez un poco generalizando. Entonces me parece que son esos dos momentos muy notorios, y ahí sí diría graves. Ahí ya hay un matiz de opinión personal, muy graves. Insisto, las condiciones previas que hicieron posibles este fenómeno, y luego qué pasa cuando ese fenómeno se traspasa de las redes todavía llamadas sociales, aunque ya he leído, a veces atinadamente se las menciona como redes asociales, cuando eso pasa al Estado, al discurso de Estado. Entonces el Estado ejerce esa violencia verbal, y es lo que vemos casi diariamente. Martín, ¿qué tal? Guillo, te saluda, un gusto. De alguna manera, cuando te escuchamos en entrevistas y demás, muchas veces pones en palabras algún sentimiento de quienes compartimos una cosmovisión del mundo. Y con todo este tema de la crueldad y lo que estamos viendo y los discursos, como recién comentabas, del odio, por ahí me interesa saber cómo reaccionás vos ante estos discursos, pero de gente conocida, porque uno por ahí se ha encontrado en situaciones con amigos o con familiares donde lo ves repetir alguna consigna o algo que viene justamente desde este mensaje estatal o Twitter estatal. ¿Cómo reaccionás vos? ¿Cómo es tu te aislás, le respondés? ¿Cómo hacemos lo que por ahí nos encontramos en esa situación? Mira, no sé si circulo poco, no me pasa tanto en el nivel que vos estás diciendo, ¿eh? No me pasa, creo que no me pasa tanto. Alguna conversación en la cancha de Boca sobre Riquelme, pues, digamos que es una zona de rebote de esto, no me pasa tanto, y hasta me podría resultar deseable en el sentido que quiero ahora puntualizar, porque lo que a mí me resulta frustrante de la caracterización que hicimos antes es que dificulta, por no decir que impide drásticamente la posibilidad de discutir, incluso de pelearse políticamente, de discutir y de pelear por posiciones políticas e ideológicas. Quiero decir, cuando decía me parece grave ese estado de naturalización del registro de las violencias y las crueldades, no estoy pensando estrictamente en un régimen de acuerdo verbal y de consenso y de confluencia. Entiendo que puede darse eso, o puede darse también la disputa, incluso una disputa agitada, ¿no? Digamos, una discusión fuerte sobre cuestiones ideológicas, políticas. En el abrupto del que se violenta, el momento en que el sacado empieza a revolear insultos, no diríamos, bueno, impide el acuerdo y el consenso, impide la discusión también, porque así no se puede discutir. De hecho, vuelvo a un ejemplo, es uno entre decenas. Se suscitó un debate en aquella conferencia de prensa sobre escuela austríaca y keynesianismo. No hubo ninguna discusión, no hubo ninguna elaboración de esas posiciones. Si la hubiese habido, la idea de que el keynesianismo es comunismo, digamos, habría caído por torpe, por ridícula, por inconsistente. No hubo ningún desarrollo, hubo agravio. Le gritó burra a la periodista, la empezó a maltratar públicamente, la humilló públicamente y se terminó el asunto. De manera que estas prácticas de denigración y de humillación, insisto, obturan no ya los acuerdos, también obturan los acuerdos. Por eso están pasando las cosas que pasan, que buscan acuerdos y no los logran, porque el jefe de Estado no puede parar de insultar a la gente. Entonces tampoco logran los acuerdos. Pero no solo no se logran los acuerdos, no se logra el desarrollo de un debate. Entonces, esta escena que vos planteás, yo te diría, no me resulta exactamente indeseable la idea de que, no sé, en una reunión familiar alguien dice, bueno, el mercado regula todo, porque eso permitiría conversar. Sí, no, esa conversar, pero si de repente en un grupo de jóvenes, como me pasa a mí, en vez de decir discutamos el mercado, el grito es está bien que echen a todos los del CONICET, ¿cómo uno reacciona a eso? ¿Qué? Si seguís estando ahí, te vas a tomar un trago más lejos, ¿no? Porque ya inhabilita la discusión. Sí,
por ahí revisa los amigos que tiene. Claro. Yo creo que hay un punto ahí que no sé, eso ya dependería de las personas concretas y cuánto los querés. Hacer una medición de cuántos querés a estas personas y bueno, y después uno ve en base a afecto, el afecto de la amistad, cómo administra estas situaciones. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que vos ponías, que es el de CONICET, justo escribí la columna que va a salir en este sábado en el diario Perfil, Mira, que tiene en un punto que ver con eso. Lo que hacen los investigadores de CONICET, por ejemplo, los que trabajan en el área sociales, yo no soy investigador de CONICET, pero muchos de mis compañeros sí, elaboran textos, ¿no? Es eso, en nuestro campo, lo que decía antes, ¿no? Analizar discursos, analizar textos literarios, analizar obras, bueno, es eso lo que hacemos. Lo que producen son textos. Las personas que se están pronunciando categóricamente al respecto y que se están desechando además con el disfrute sádico de que algunas personas se queden sin trabajo y sufran, que yo creo que ese es el matiz de lo que pensábamos en términos de crueldad. No son ya medidas dolorosas que pueda haber habido en un momento u otro, sino es el disfrute verificable al constatar de que hay personas que están sufriendo y que ese sufrimiento produzca eso, un disfrute. Estas personas que se regocijan deseando que los investigadores que están produciendo esos textos de análisis crítico, cultural, literario, artístico, están deseando que se queden sin trabajo. ¿Leyeron esos textos? Concretamente, el vocero del jefe de Estado, que es un funcionario estatal, cuando se pronuncia sobre un artículo determinado de investigación, ¿lo leyó? Y me parece que no. Creo que tenemos suficientes herramientas que no son puramente especulativas para considerar que no leyó el artículo, dado de que está hablando el artículo sobre el cual se está pronunciando. Puedo decir, mira, no le interesa, no lo quiere leer, listo, no lo lee. Pero si se va a despachar categóricamente sobre ese artículo, al punto además de considerar que esa persona no tiene que trabajar en el CONICET, el artículo del que está hablando lo tiene que leer. Y para solventar la tesitura de que ese artículo no tiene validez, tiene que exponer en qué sentido y de qué forma no tiene validez. No lo hacen. No conocen más que el título. Y esto también, digamos, remite a un estado general de cosas que puede tener que ver también con el modo en que se escribe y se lee o circulan los textos hoy por hoy. Hay algo que para mí de verificación empírica se publica, se pone, por ejemplo, en Twitter, por eso para mí no sigo sin entender, les pregunto también ahora a ustedes, ¿para qué ponen en Twitter la entrevista? ¿Para qué? La entrevista va con un título, el título es una de las frases que uno puede estar diciendo ahora, de cada 10 respuestas, 9, y a veces 10, comentan el título, solamente el título. ¿Por qué? Porque el título estuvo bien elegido y la frase más... Hola. 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 Ahí está, sí, perfecto. Ahí te escuchamos. Sí. Sí, responden el título y el preconcepto que uno tenga de la figura que está en la foto. Exactamente, que además no es un concepto, es un prejuicio. Claro. El concepto, vos formás un concepto leyendo lo que el otro dijo, enterándote de lo que escribió. Si lo que dijo no lo sabés y lo que escribió no lo leíste, lo que estás elaborando no es un concepto, es un prejuicio. Y el prejuicio corresponde al que forma el prejuicio, no a la persona sobre la que está hablando. Claro. Entonces esta condición por la cual se defenestran, porque lo más común es que se defenestren, entrevistas que en realidad no se escucharon, y se defenestran textos que no se han leído, es algo que también se generalizó y se naturalizó. Martín, de manera que, digamos, con tus amigos habría que invitarlos y decir, mira, la próxima, digamos, ya que les interesa lo que se está produciendo, porque atacarlo, los están atacando, pero entonces están interesados. Tomemos un artículo, lo traemos todos leídos para la próxima y discutimos por qué esos artículos están mal. Porque una cuestión ha llegado al caso, como temática general. Analizar críticamente los imaginarios que circulan en una sociedad sobre la sexualidad, sí es muy importante. Es muy necesario, y en los distintos países, efectivamente, hay quienes se ocupan de analizar
qué imaginarios de la sexualidad circulan, porque con esos imaginarios de la sexualidad se regulan prácticas, discriminación o no discriminación, y esos imaginarios por ejemplo, de la sexualidad, se expresan en distintos objetos, obras literarias, obras musicales, obras cinematográficas o expresiones de la cultura de masas. Entonces, es pertinente analizar expresiones de la cultura de masas para indagar qué tipo de imaginarios de la sexualidad se ponen a circular en la sociedad. Claro que es pertinente y claro que es necesario, porque sin eso, formas de discriminación, de agresión, de intolerancia respecto a las identidades sexuales, no tendrían la posibilidad de contar con una mirada crítica. Entonces, ¿tiene sentido trabajar sobre Batman? Claro, sí. Ahora, ¿ese artículo lo hace bien o lo hace mal? Bueno, para dirimir eso hay que leer el artículo. No conozco todavía a nadie que lo haya leído, de los que se pronuncian así, quienes lo han leído dicen que está bien. Uh-huh. Martín Coan es quien está hablando en Un Poco Roto, escritor, docente. Lo pueden encontrar en sus columnas de Diario Perfil o googlear en alguna entrevista, seguro lo van a encontrar. Hay algo de lo que dijiste ahí cuando debatían con Guille lo del CONICET, esto de un discurso que tiene mucha preponderancia o festejo de no, pasa que en el INADI con la mía o con la nuestra, hablando de una idea o una noción de Estado o de lo público que hoy está un poco distorsionada. Sí, yo diría ahí otra vez, digamos, aparecen dos cosas. Uno es la discusión sobre la organización en CONICET, el sistema de promoción de investigadores, el sistema de evaluación de trabajos. Yo no estoy en CONICET, no lo conozco. Hay que discutir, o alguien considera que hay que discutir el régimen de promoción, es un planteo. Arrasar con eso, o creer que las investigaciones en el campo del pensamiento y la cultura no son útiles para la sociedad, son un criterio además de la utilidad tremendamente básico, tremendamente elemental. ¿Cuál es como si dijeras, qué sé yo, estudiar Shakespeare, ¿qué utilidad tiene? Bueno, no sé si la palabra es utilidad. Lo que todo indica es que las sociedades, cuando logran desarrollar un grado de reflexión, de pensamiento, de análisis crítico, mejoran, efectivamente mejoran. Entonces, discutir cómo organizar CONICET, discutir qué sí, qué no en el INADI, dónde intervenía, cómo interviene, cómo se convendría que intervenga, dónde convendría que se meta, dónde convendría que no, esa es una discusión. Arrasar con el INADI, arrasar con CONICET, es otro. Entonces ya no estamos discutiendo al interior, estamos simplemente regocijándonos con la destrucción de aquello que no nos gusta, de aquello que no les gusta. Después, en lo que planteaba, sí, yo creo que hay algo que también se detecta en el lenguaje, uno lo detecta en el lenguaje, pero porque el lenguaje revela efectivamente estas cosas, que es el modo en que retóricamente se privatizó la noción de fondos públicos. Es decir, en una sociedad, en todas las sociedades, hay espacios públicos, ámbitos públicos, intereses públicos, entendiendo además por público algo que involucra a la comunidad y no es exactamente la sumatoria de cada uno de sus integrantes, sino justamente un espacio de lo común, un espacio de lo compartido, que hace a la esfera pública y que se financia con fondos públicos, a los que se aporta a través de los impuestos, todos, en la medida que a cada uno le toque. Cuando la manera de designar esos fondos públicos es la mía, está retóricamente privatizando, lo está formulando en términos de privado, por lo tanto lo estás tachando o anulando en su carácter de fondos públicos. Entonces no es con la mía, ya no es la mía, son fondos públicos a los que aportamos todos, gestión pública. Cuando se traspasa esa idea, cuando se la privatiza en el lenguaje y se dice yo te pago, hay una tergiversación muy notoria, me parece a mí, que entiendo también en cuanto a un raro, bueno, quizás no tan raro, deseo de constituirse o de sentirse patrón de todos, de quien sea. Vas a ver una película,
contó con fondos del Inca. En todos los países hay respaldo a la industria cinematográfica. Vas a ver una película, contó con fondos del Inca, no sé, la protagoniza de Charry, que es alguien a quien agreden porque no están de acuerdo con su manera de pensar. Yo te pago el sueldo. Entonces te imaginás a vos mismo como el patrón. Y en algún momento, cuando estaba el fútbol para todos, y podíamos verlo sin tener que pagar, sí, yo te pago el sueldo, le decían al 9 de tu equipo. Esa fantasía de ser patrón justamente es trasladar, disolver una instancia crucial para pensar una sociedad, que es esto, el espacio de lo público, y convertirlo en un asunto privado de empleadores y empleados, que es también una tendencia muy marcada, a pensarlo todo, a subsumirlo todo en relaciones mercantiles y relaciones de patrón y empleados, y de vendedor y cliente. Todos somos vendedores y clientes, todos somos empleadores, patrones y empleados, y ninguna otra cosa que eso.